Ucrania voy a centrarme en la parte internacional porque yo creo que en algún momento luego dedicaremos un día a hablar de la parte militar, ¿no? Porque es que si no, no me va a dar tiempo porque quería contar lo de Francia. Me sale publicidad a mí mismo, efectivamente. Sí, ahora ya no. Em, digamos que han ocurrido varias cuestiones dentro de en esta semana, bueno, la semana pasada de la guerra de Ucrania, que tienen importancia dentro del desarrollo de la guerra, ¿no? La primera de ellas es la reunión del G7, que ha ido Zelensky. Allí firmó un acuerdo de seguridad bilateral, que os lo conté ya, con Japón y con Estados Unidos. Estados Unidos a 10 años vista, ¿vale? Muchísimas gracias a Vilas, por cierto, por la suscripción que ha regalado. Que es que nos queda una solamente para llegar al objetivo, o sea que muchísimas gracias. Em, este acuerdo militar bilateral, ya lo expliqué, creo recordar, pero bueno, os lo vuelvo a contar, que es básicamente que es un acuerdo bilateral entre Ucrania y Estados Unidos para 10 años, de compromiso de Washington de seguir apoyando a Ucrania en la guerra, es decir, a base de apoyo. Y se hablaba de que, bueno, de que iban a dar nuevos sistemas de armas, entiéndese dentro del paquete de 60.000 millones que se aprobó hace meses, y que ese apoyo se iba a mantener en el tiempo, como digo, 10 años. Luego, una cosa es, evidentemente, lo que se firma y otra cosa es luego lo que se hace, ¿no? Porque aquí ya sabemos que la cuestión de Ucrania hay muchos condicionantes, no sabemos qué puede ocurrir o no. Y sobre todo el apoyo de Estados Unidos siempre está en duda. Muchas gracias a Arax, por cierto, por ese Prime. Creo que hemos llegado ya a los 40, a los 740, si no, pues nada, pues al siguiente. Em, me preguntaréis, ¿pero entonces tenía el compromiso de Estados Unidos de darle garantías de seguridad a Ucrania? No, esto no. No, no es así. Ese no es, digamos, el acuerdo que busca Ucrania dentro de la OTAN, ¿no? Pero bueno, dentro de esa reunión del G7, pues bueno, se establecieron nuevamente reclamos de apoyo a Ucrania, digamos, de establecer, de hecho, un aumento del apoyo para la guerra a Ucrania. Se habló de dar 40.000 millones a Ucrania a través de los beneficios de los activos rusos, 40.000 millones, y ese dinero llegaría a finales de 2024. O sea que aún quedaría para que recibiese dinero. De todas maneras, 40.000 millones es una cifra bastante importante. Muchas gracias, Heroclass, por esa suscripción. Nivel 1, 13 meses. Pim pam truco truco, pues muchas gracias. Me ha gustado esa. Así que digamos que digamos que el apoyo parece que Occidente parece ser de momento inamovible. Es verdad que hay matices, pero bueno, es inamovible. Digamos que esa es por una parte, esa es la noticia, ¿no? Quedaos con el acuerdo bilateral que ha firmado tanto Ucrania y Estados Unidos y lo de la promesa de darle 40.000 millones a Ucrania a través de los beneficios de los activos rusos, ¿no? Bastante importantes. Em, Más allá de eso, está la cuestión de la conferencia de paz de Suiza. ¿Esto qué es la conferencia de paz de Suiza? Pues bueno, era un evento que quería montar desde hace tiempo ya Occidente, o sea, es algo que se llevaba cocinando y era, digamos, el objetivo de Occidente era conseguir que la mayoría de los países del mundo llegasen a esta conferencia de paz, voy a hacer así de paz y ahora explicaré por qué hago de paz, em, con un objetivo de seguir apoyando a Ucrania, ¿no? Y seguir mostrar un apoyo y de que, digamos, que Occidente, la comunidad internacional, apoya a Ucrania. ¿Vale? Muchísimas gracias a Aeroclass, por cierto, por esa regalar una suscripción a José Troy, así que a ver si animamos a José Troy a mantenerse. Y muchísimas gracias porque hemos llegado al objetivo, o sea que genial, muchísimas gracias. Desde 240 habéis respondido con maravilla y voy a seguir por ello contando la chapa. Em, el objetivo de esta conferencia, digamos, que era mostrar que la comunidad internacional estaba con Ucrania en esta guerra. En esta guerra. Por tanto, lo que se buscaba era que el mayor número de países asistiese. ¿Qué ha ocurrido al final? Pues que el sur global no ha aparecido prácticamente. Muy pocos países del sur global. Si veis en los mapas que hay, de África creo que han ido 2 o 3 países. Y de América Latina han fallado países. No estoy hablando de Venezuela, sino por ejemplo Colombia. No ha ido. México, creo que recordar, tampoco. Ahora os lo voy a mirar ahora mismo. México sí ha ido, perdón, pero bueno, ha pasado otra cosa que ahora os lo voy a comentar. La cuestión es que no estaba Rusia invitada a esta conferencia. China, evidentemente, tampoco ha ido, para que lo sepáis. Em,
Entonces, si no está Rusia, ¿cómo es posible que sea una conferencia de paz? Pues por eso digo de paz. Porque al final el objetivo no era intentar acabar con las hostilidades o que hubiese un intento de diplomacia entre ambas partes, sino dar apoyo a Ucrania. Y sobre todo la política que está llevando Occidente en Ucrania. Por lo tanto, muchos países dentro de la esfera de Rusia, incluso China, que ha intentado boicotear a la conferencia de Suiza, evidentemente también Rusia, pero China tiene mucho más relevancia, pues con el objetivo de dañar la conferencia. Al final, ¿cuántos países han ido? Creo que han ido 90 y pico de todos los que hay. Es decir, ni la mitad. Y la cuestión es que esto aquí, por eso también yo creo que hablamos del fracaso, es que ni siquiera de todos los que han ido, que estamos hablando de países bastante importantes, ¿verdad? Que han ido, no se han suscrito muchos de los más importantes, sin hablar, evidentemente no hablo de Occidente, bien, todos los occidentes se han suscrito, al comunicado, digamos, de apoyo a Ucrania, ¿no? De Rusia debe retirarse, creo recordar que, bueno, lo típico, digamos, defender el derecho internacional en la cuestión de ucraniana, ¿no? ¿Qué países se han retirado, no han firmado el comunicado? Pues os lo voy a decir. México, Arabia Saudí, Brasil, Colombia, Libia, India, Sudáfrica, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Tailandia, Armenia y el Vaticano. Es decir, todos, creo que son todos estos, no sé si me dejo alguno, pero estos, digamos, son los que he encontrado, son los que no han firmado el comunicado final. De hecho, por ejemplo, Brasil, con Lula al frente, ha dicho que no tenía sentido hacer este tipo de actos sin Rusia, que esto no era una conferencia de paz, ha sido crítico, y que él se comprometía a hacer una conferencia de paz con Rusia. Luego, por ejemplo, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí ha dicho que, ya como último, que a ver si que le gustaría que contactaran hasta esto y que a ver si a la próxima pudiesen invitar a Rusia a la conferencia. Como digo, ha habido críticas a esta instrumentalización de la conferencia de paz, porque, bueno, claramente es una iniciativa occidental y el objetivo era el que era, ¿no? Al final yo creo que se quedan, creo que son 82 países quienes han firmado la iniciativa. Es básicamente Occidente y algunos estados satélites de Occidente. Y algunos, bueno, algunos países como Turquía, por ejemplo, que han firmado, que no diría que son satélites de Occidente, pero bueno, están dentro de la OTAN y bueno, tienen la capa y ya sabemos que balancea geoestratégicamente su posición, ¿no? Yo creo, en muchos casos. Por eso digo que no suma 82, pero digo, Occidente más satélites. Es decir, hay países como Somalia, creo recordar ahí. Tengo que mirar otra vez la lista, pero quiero decir que hay países que son claramente aliados de Occidente. Países occidentales y aliados o satélites. ¿Por qué yo creo que ha sido un fracaso? Pues bueno, por la poca participación, en muchos casos, o digamos que muchos países han enviado no a presidentes o a primeros ministros, incluido Estados Unidos, sino a ministros de Exteriores. Y luego que ha habido críticas a la propia conferencia. Dentro de la propia conferencia, como he dicho, hay esos países que no se han suscrito al comunicado, ¿no? Y luego, no sé si os daréis cuenta, pero no ha habido mucha publicidad en las redes sociales o en los medios de comunicación respecto a esta conferencia. Yo al menos yo no lo he visto. Eso yo creo que ya da cuenta de que no ha sido una de las... No ha sido tan importante o no ha tenido tanta importancia como se buscaba de Occidente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que va a haber, digamos, una conferencia de paz entre Rusia y Ucrania próximamente? No, no lo creo. Vamos. La cuestión se va a seguir dirimiendo en el campo de batalla. Eso es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Putin hace unos par de días em, dio sus propias condiciones para un alto el fuego, ¿no? Él dijo que, básicamente, que para que haya conversaciones de alto el fuego, Ucrania debe retirarse de los oblasts de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Que recordemos, como veis en el mapa, ninguno de ellos está completamente tomado por Rusia. En muchos casos les queda muchísimo oblast que tomar y si se los toman quedará tiempo. A pesar de que están anexionados de facto, quiero decir, según la ley rusa, están anexionados aparte de Rusia. Digamos que es territorio ruso, ¿no? Según la anexión que se hizo hace ya un año y medio aproximadamente.
Por tanto, ponían esa condición, esa retirada de los oblast y la neutralidad ucraniana. Esto evidentemente ha sido rechazado de pleno por Ucrania y por Occidente. En ese contexto, tampoco ha habido una contraoferta de Occidente. La contraoferta de Occidente es que Rusia se retire de los territorios, por tanto es algo tremendamente poco realista también. Em, lo que, en definitiva, nos llega a que vamos a tener guerra de Ucrania todavía para rato porque ninguno de los dos bandos está dispuesto a hablar de una manera seria, digamos, de una manera realista sobre las condiciones para un alto el fuego o un acuerdo, ya no un acuerdo de paz, sino un alto el fuego. ¿Qué futuro, qué horizonte para Ucrania? Pues lo que yo me lo preguntéis mucho y yo siempre digo que yo creo que por lo menos un año o dos de guerra nos queda. Veremos, pero un año o dos de guerra nos queda. Em, y la cuestión ahora mismo está volviendo evidentemente estamos en una guerra de desgaste y el frente se mueve poco, pero eso no quiere decir que no vaya a seguir la guerra. Quiere decir que al final la guerra, como digo, la estrategia de Rusia va a largo plazo, una guerra de desgaste y sobre todo intentar que los recursos ucranianos se vayan agotando y que también los recursos occidentales no es que se agoten, es que directamente la voluntad política cediente de apoyo a Ucrania vaya cediendo. Digamos que esa es la estrategia de Rusia y por tanto no vamos a ver nada. Yo creo que a no ser que haya unas derrotas rusas importantes, no vamos a ver nada de Rusia por debajo de lo que ha propuesto Putin hace poco. Y eso es algo que de momento Ucrania no está dispuesta a aceptar, ni Occidente. Ese digamos que es el panorama general que nos queda con la guerra de Ucrania, con esa diplomacia. En otro directo hablaremos de la parte ya más militar. Me quería centrar, como digo, en Francia y hablar un poco de la internacional. Voy a dejar un espacio para preguntas y luego un par de preguntas y luego vamos con nuestro compañero Alejandro, que no sé si está listo o no, o todavía no. Si tengo espacio. Vale. Eh, Venga, vale. Tras las elecciones europeas, ¿se moverá poco esa balanza de fatiga bélica de la UE? Sí, bueno, yo creo que han dado un mensaje en ciertos países, sobre todo diría en Francia, en Austria, que ha ganado el partido de extrema derecha FPO, que diríamos que son de los partidos de derecha radical más prorrusos que hay en Europa. Han dado, digamos, ciertos mensajes en algunos lugares, en Alemania también, o la subida de Alternativa por Alemania. Algunos mensajes de que la situación no está bien y que hay rechazo a la estrategia de Occidente. Otra cosa es que eso determine las políticas de los países. Es evidente que hay uno de los principales apoyos dentro de Europa, de los importantes, no hablo de los bálticos, evidentemente, en Francia y Alemania, em, hay una debilidad bastante grande en sus gobiernos. Por tanto, eso es una cosa que habrá que ver si la inestabilidad dentro de sus países políticamente eso juega, en qué papel juega, digamos, dentro del apoyo o no a Ucrania, ¿no? Mm, pero vamos, yo no creo que tenga digamos, las elecciones europeas que no creo que tengan tanta influencia en lo que ocurra. Que me he perdido mucho del directo, solo Ucrania. Hemos hablado de Francia y de Ucrania, pero bueno, yo creo que se subirá a YouTube, o sea, lo podéis ver. Y de todas maneras en Twitch lo podéis ver. Alternativa por Alemania también es prorruso. Yo no diría, es que yo creo que no, yo no diría que son, bueno, es verdad que tienen una categoría más prorrusa que otros, pero es que yo no diría que en muchos casos em, es que depende de lo que cada uno caracterice como ruso. Yo creo que en este caso no son antirrusos. Yo no, por ejemplo, yo no considero, por ejemplo, a Le Pen que es prorrusa. Yo diría que porque se ha moderado bastante su discurso a favor de Rusia y de hecho ha condenado a la invasión. Pasa que estos tipos de partidos tienen discursos ambiguos respecto a la guerra, que podemos considerar que son prorrusos o no, pero bueno, digamos que vamos a decir que no son favorables a seguir apoyando a Ucrania. Eso es verdad, eso está claro. O digamos, o apoyar a Ucrania de esta manera tan, digamos, tan grande, ¿no? Son anti-OTAN, sí, yo diría que sí. ¿Esperas algo de esa conferencia de paz que ha propuesto Brasil? No. No, yo como digo, no van a recoger el guante en Occidente ni en Rusia.
como he dicho, la paz queda muy lejos. Todavía las potencias están siendo, los bandos están siendo maximalistas en sus propuestas y quieren que de momento se derima en el campo de batalla. Y de hecho, Putin también lo dejó claro, que normalmente, que seguramente habría un alto el fuego eventualmente, que todo se resuelve mediante diplomacia, pero que antes está el tiempo de la guerra. Y estamos en ese tiempo. Antiguerra, vamos a decir anti-OTAN, más que antiguerra. Y el partido de Le Pen tuvo vínculos económicos con Rusia hace tiempo, ahora ya no. Pero vamos, eso, a raíz de como digo, de 2022, de la invasión, tanto Semuz como Le Pen han cambiado bastante su discurso. De empezar de salzar a Putin a no querer saber de nada de él. Es decir, al final es normal. Y yo creo, sí, pues os dejo por aquí a Alejandro para que os comente cosas de Oriente Medio, que hay cosas bastante importantes, ¿no? De política interna en Israel. Y nada, próximamente nos veremos nuevamente para hablar de Ucrania u otros temas que surjan. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito y nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Buenas. Hola, buenas. ¿Me oís? ¿Me veis bien? Encantado de estar otra vez con vosotros. Em, Vale, voy a silenciar que si no me escucho doble. Vale, bueno, pues como ya habéis visto con Pablo, pues habéis hablado de Francia, el temazo, además de cómo está esta semana. También Ucrania, como vemos en pantalla, ahora cambiaremos esa proyección para poder entrar con el tema de ahora, el nuevo tema. Es de última hora, pero no diréis que no lo avisamos en Descifrando la Guerra, porque justo esta semana pasada, que además hubo como mucho revuelo cuando hicimos ese streaming, se anunciaba el fin del gobierno de unidad de Israel. Y ahora pues lo tenemos más que confirmado, ¿no? Esta es la gran noticia del día. Aquí lo tenemos en el chat, si hay alguna... vale, que veo por aquí preguntitas. Ahora lo podemos comentar, se queda un tema complejo. Tenéis en YouTube el último streaming, como digo, del que hablamos, lo explicamos.